Bien, seguimos. Entonces, habíamos dicho esto, ¿sí? Acá hay otro punto interesante que se va a empezar a consolidar un poco antes de la llegada de Frondizi, pero es algo que también se da a lo largo de la época. Y es que, de alguna manera, se da una especie de revancha de los empresarios, ¿sí? Habíamos visto que los trabajadores habían obtenido numerosos beneficios, numerosos derechos, o habían visto satisfechas sus históricas demandas durante el peronismo. Y en este caso se va a dar, de alguna manera, en algunos periodos más, en otros menos, una revancha de los empresarios con, por ejemplo, despidos, ¿sí? Con un incumplimiento de leyes laborales, ¿sí? O de contrato colectivo de trabajo, ¿sí? A nivel político, se va a dar una represión de los conflictos obreros también, ¿sí? Todo esto antes de, o fundamentalmente en esta etapa, pero después se va a ir repitiendo. Y otra de las características es que en general se va a ir dando en todos estos años, ¿sí? Son años de gobiernos democráticos muy manejados por los militares o muy controlados por los militares, básicamente los casos de Frondizi, eh, el de Guido, que no, si bien no ganó por elecciones, pero era un político, digamos. Y en el caso de Ilia, ¿sí? Muy controlado, muy vigilado por los militares, que van a interrumpir, tanto en el caso de Frondizi como en el de Ilia, su mandato, ¿sí? Con golpes militares. Profe, Sí. nada que ver, pero Frondizi jugó en Almagro. Fue jugador de Almagro, aparte de ser. Es el único equipo que tuvo como ¿El jugador un presidente de Frondizi presidente. jugó en Almagro? Mirá vos. Sí, ¿Y de qué un jugaba dato Frondizi? bueno. ¿Eh? Sí, no, no sé si bueno, pero de color. No, ¿Y era de un qué dato jugaba? que lo tenía que decir. ¿Pero No, está no me chequeado acuerdo, hace años, pero sé o que la, jugó en Almagro. o la gente amiga de... ¿Pero está chequeado la gente amiga de Sí, sí, Almagro? sí, sí, sí. La Está pega con chequeado. esto. Ah, no, 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 no Está tenía chequeado. el dato, mira. ¿Hay fotitos con la camiseta en la sede? No. Perdón. Sí, hay foto. Hay foto. ¿Sí? Ahora después te la voy a pasar. Sí, hay foto. Foto de Frondizi, perfecto. Ahí en Almagro. Muy bien. Bueno, bien, pero bueno, Frondizi hace un acuerdo con Perón y de esa manera llega a la presidencia con el caudal de votos de Perón y de toda la gente de Almagro que lo votó también, aprovechando esa popularidad. Eh, y lo que va a hacer es, de alguna manera, va a estar en un dilema porque va a tener de alguna manera que respetar ciertas cuestiones con los peronistas o tratar de eh, no defraudarlos o de alguna manera respetar un poco este acuerdo. Y recordemos que había acordado que iba a eliminar la proscripción del peronismo y de hecho permite eh, o elimina la prohibición del partido en sí, ¿sí? Si bien todavía no puede participar en elecciones, elimina, digamos, este decreto que impedía votar no, mencionar a Perón y Evita, ¿sí? Pero a la vez va a estar muy vigilado por los militares precisamente por este vínculo con Perón. Bien, económicamente lo que impulsa es el denominado desarrollismo, que es el desarrollo industrial autosustentado, ¿sí? Con esto se terminan beneficiando los capitales extranjeros. En realidad el desarrollismo este, implicaba el desarrollo industrial y para esto se necesitaban capitales que no estaban en el país o en todo caso no sobraban y por lo tanto de alguna manera se favorece a partir de leyes la inversión extranjera, ¿sí? Y a partir de eso los capitales extranjeros
obtuvieron estos beneficios que se les daba. Por supuesto que esto va a generar un aumento en el desarrollo industrial, pero va a hacer perder de alguna manera las empresas argentinas en relación a las extranjeras. ¿Sí? Va a haber mucho desarrollo en siderurgia, por ejemplo, en el petróleo, en los automotores, ¿sí? Y va a ser cuestionado Frondizi, entre otras cosas, por firmar una serie de contratos petroleros, ¿sí? Muy cuestionado por los contratos petroleros, decía, con empresas extranjeras que van a favorecer a estas empresas extranjeras en desmedro de YPF. La parte ¿Esos buena de este contratos, acuerdo, sí, perdón, esos contratos son los que después anula y renegocia Ilia en la presidencia? esos mismos, sí, esos Ok. mismos. No sé si ahí en el grupo cambió la posta entre lo que le toca a uno a otro. Sí, a mí me tocó presidencia de Ilia. Presidencia de Ilia, claro. Bueno, va a ser muy cuestionado porque aparte el mismo Frondizi había cuestionado ese principio de acuerdo, pero Perón quería llevar adelante contratos con empresas petroleras extranjeras. Frondizi cuestionó este intento de Perón, de este acuerdo peronista, fue uno de los más críticos, ¿sí? Y finalmente él termina haciendo contratos petroleros que, si bien permiten que aumente notablemente la producción de combustible, le trae algunas pérdidas económicas a YPF y el beneficio de empresas extranjeras, como el caso de Shell y demás. ¿Sí? Bueno, una constante va a ser Ahí comienza a pedirle préstamos al FMI. Bien, otra de las cuestiones en las que siempre se opuso Perón, pero pide préstamo con el FMI, establece un vínculo con el FMI, y la cuestión es que el FMI siempre cuando uno le pide un préstamo, no es que le pide el préstamo nomás y todo bien y después te lo devuelvo. El FMI impone determinadas condiciones en la economía, ¿sí? Que garanticen de alguna manera esa evolución o que mejoren, de acuerdo a los criterios del FMI, el funcionamiento económico. Por ejemplo, la reducción del gasto público, ¿sí? Por ejemplo, el aumento de algunas tarifas, ¿sí? Y todo esto va a hacer que aumente el desempleo en la época de Frondizi, que no va a controlar la inflación, ¿sí? Al haber también una contención de salarios, y obviamente al haber mayor inflación, o la inflación supera claramente los salarios, empeora el salario neto, digamos, ¿sí? Es decir, las condiciones de los trabajadores van a ir empeorando y con esto van a acrecentarse los conflictos sociales, ¿sí? Y frente a la presión de los militares, sí, escucho. No, ahí es cuando pierde el apoyo de Perón, porque era un pacto Exacto. secreto que tenía supuestamente, supuestamente no, tenía con Frondizi. Bien, era un pacto secreto, y de alguna manera con esta política y con que tampoco se estaban levantando las proscripción al peronismo, de alguna manera Perón rompe este vínculo y ahí es como que se empieza a acrecentar los conflictos sociales, las huelgas, la presión de los trabajadores, y con la presión de los militares, que insisto, siempre muy pendientes del gobierno, en este caso, por supuesto con la preocupación de el peronismo y de la fuerza de los trabajadores, bueno, con la presión de los militares, generalmente los conflictos se resuelven con represión. ¿Sí? Insisto, Frondizi condicionado de alguna manera tanto por el acuerdo con el peronismo como por la vigilancia de los militares, precisamente por su vínculo con el peronismo. A su vez, empieza cada vez a ponerse más tensa la relación con los militares, que insisto, si bien no gobernaban directamente, controlaban absolutamente al gobierno. Y otro punto de conflicto entre el gobierno de Frondizi y los militares va a tener que ver con la Revolución Cubana. ¿Sí? Recordemos que era en 1959,
Frente a esto, Frondizi, por un lado, se abstiene de eliminar a Cuba de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Obviamente, más allá de la presión de Estados Unidos, y por el otro se reúne en secreto con el Che Guevara, se reúne con el Che Guevara, ¿sí? En secreto. ¿Sí? Por supuesto que a la dictadura no le, mejor dicho, a los militares no le cae demasiado bien que se junte con uno de los líderes de la Revolución Cubana, por lo cual la relación ya estaba bastante tirante. Y el fin, digamos, la gota que rebalsa el vaso, se da en 1962. Ahí en las elecciones para gobernador decide efectivamente levantar proscripciones y permitirle al peronismo participar en las elecciones para gobernador de provincias. Y esto porque pensaba que la Unión Cívica Radical iba a tener la Intransigente, que era la Unión Cívica Radical de Frondizi, iba a tener el peso suficiente como para ganar. Pero el peronismo gana, en este caso, en 7 provincias, entre ellas Buenos Aires, que siempre por una cantidad de población y de relevancia es como una de las más trascendentes. El peronismo gana, ¿sí? En ese momento bajo el nombre de Unión Popular. Y si bien Frondizi interviene en las provincias, anula las elecciones, los militares le dicen ya es tarde, lo hecho está, y lo obligan, primero le piden la renuncia, y cuando Frondizi se niega, directamente lo sacan del cargo y lo meten preso, ¿sí? Se da el golpe militar, y Frondizi es detenido, nuevamente, como al igual que Perón y al igual que Irigoyen, en la isla Martín García. ¿Sí? Es decir, un golpe militar otra vez interrumpe un gobierno democrático. ¿Sí? Bueno, el que asume es Guido, ¿sí? Que era el presidente provisional del Senado. Básicamente es un gobierno que muchos lo ponen gobierno títere, ¿sí? Porque los que tenían el real poder eran los militares. Y acá se va a dar otro enfrentamiento o otra división en otro sector, también relacionado al peronismo, pero en este caso entre militares. ¿Sí? Un enfrentamiento entre 2 sectores militares. ¿Sí? Se da este enfrentamiento. Fíjense cómo el peronismo, sin poder participar demasiado, y con Perón en el exilio, seguía teniendo una influencia muy importante en la vida política argentina. ¿Sí? ¿Eso en 1962 todo eso, profe? Sí, que es durante la presidencia de Guido. ¿Sí? Breve presidencia, porque en 1963 asume nuevamente Ilia. Insisto con el concepto, los años, sí, ahí va. Los años puntuales a mí no me interesan tanto. Y si me dice más o menos década del 60, está bien. ¿Sí? Okay. Y algunos nombres tampoco importan tanto, pero sí esta referencia de gobiernos militares. Me importa más el concepto de gobiernos militares controlando e interrumpiendo gobiernos democráticos. Sí, ¿quién iba a hacer una pregunta? La presidencia, entre comillas, de Guido también no suele decirse como interregno. No había escuchado el término, pero puede ser. Sí, no lo descarto. De todas maneras, fue no recuerdo ahora el término, pero sí puede ser. De todas maneras, es un gobierno ahí muy. Es un gobierno breve y absolutamente manejado, no tenía ningún tipo de poder de decisión de Guido. Bien, 2 bandos militares, por un lado los colorados, ¿sí? Y por el otro lado los azules. Esto tiene que ver con los colores que usaban en sus ejercicios militares. Los colorados, ese sector más antiperonista, ¿sí? Y promueve que continúe esta eliminación del peronismo. No tiene dudas en ese sentido, y de hecho propone que los militares sigan a cargo porque descree el poder de
de los partidos democráticos para vencer al peronismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Frente a la imposibilidad de los partidos tradicionales de vencer al peronismo, los colorados prefieren eliminar al peronismo y en todo caso que los militares sigan gobernando. Y en el caso de los azules, si bien no eran peronistas, claramente lo que proponen es una salida electoral que devuelva el gobierno a los civiles, digamos, y lo que pensaban en ese momento era que no debían meterse en política, sino que lo que le importaba realmente, lo que debía hacer las Fuerzas Armadas era mejorar cuestiones de disciplina interna. ¿Sí? Finalmente triunfan los azules, esto tienen enfrentamientos armados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Finalmente triunfan los azules, pero lo que llevan es a una salida electoral, pero manteniendo la proscripción del peronismo por una cuestión de no generar conflictos, nuevos conflictos, digamos. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahí tenemos la presidencia de 1963. ¿Sí? Insisto. Propone la salida electoral. ¿Sí? Estos colorados y azules, a medida que se iban venciendo, primero los colorados tenían mayor influencia sobre Guido, después, una vez que son vencidos por los azules eran los que más influencia tenían. Y en 1963 se da la presidencia de Arturo Illia, ¿sí? Que es de la Unión Cívica Radical del Pueblo, en este caso, que va a bueno, va a encabezar, va a tener va a asumir como presidente, ¿sí? Básicamente. Bien, no sé si el amigo Cabrera quiere aportar algo, que se acuerde en este momento, no demasiado, no le exigimos demasiado, pero si alguien quiere aportar algo. En el plano económico cambió un par de medidas que había tenido Frondizi. Justo lo que Sí. hablaba antes de los contratos petroleros, que fue un cambio que hizo, el tema de anularlos y renegociarlos. Y también había visto el tema de la comercialización de los medicamentos. Que Bien. puede ser que sacó una ley, ¿no? La ley de medicamentos. Exacto. Se mete con el tema de los medicamentos. ¿Sí? Primero elimina contratos petroleros. ¿Sí? Ley de medicamentos. ¿Y hacia dónde apuntaba esta ley? ¿De acuerdo? ¿O qué sector salía beneficiado o cuál perjudicado con su ley de medicamentos? No, eso no sé. Sé que había la ley de Oñatibia por el médico. ¿Mm? Sí. Y que trataba de que tenga un bien social, sabiendo la importancia de los medicamentos. Y se había creado un instituto que hoy, creo, si no me equivoco, es hoy lo que sería el ANMAT. Bien. Exacto, se crea esta ley de medicamentos, a los que perjudica básicamente, bueno, los que le mete la mano en el bolsillo es a los lo que afecta a las ganancias es a las empresas extranjeras de medicamentos. Por eso uno de los grandes enemigos van a ser las empresas extranjeras que tenían mucha influencia en el país hasta ese momento. ¿Sí? Se van a poner claramente en oposición. Lo mismo con los contratos petroleros, ¿sí? Por el cual habíamos dicho que se beneficiaban mucho las empresas extranjeras. ¿Sí? Va a ser de alguna manera un Estado que interviene en la economía durante la presidencia de Illia, ¿sí? Pero Illia va a carecer de apoyo en todos los sectores. Ya de hecho asume con muy poco caudal de votos. ¿Sí? Y hablamos del voto peronista, que, insisto, estaba prohibido, pero en ese caso el voto en blanco salió segundo, es decir, solo tuvo menos votos que Illia, ¿sí? Y más votos que el candidato de la Unión Cívica Radical intransigente. Insisto, se seguía notando el voto peronista. ¿Sí? En este caso van a mejorar los salarios, ¿sí? Hay cierta recuperación económica. Mejoran los salarios, hay un crecimiento económico. Esto, por supuesto, que son cuestiones a grandes rasgos. ¿Sí? Se establecen algunos, por ejemplo, la ley de salario mínimo.
¿sí? Algunas medidas que apuntan a mejorar un poco la calidad de vida de los trabajadores y de hecho mejoran con también hay una mejora en las cosechas que hace que crezca la economía a nivel general. Es decir, no un proyecto económico tan ambicioso como el de Frondizi del desarrollismo, pero sí crece y económicamente está estable. Sin embargo, eso no hace apaciguar un poco los ánimos, ¿sí? De hecho, también crece la actividad en universidades, ¿sí? La universidad crece en cuanto a calidad, que era una de las cuentas pendientes años anteriores, ¿sí? Pero sí por un lado, generaba ciertas dudas entre los militares, ¿sí? Que lo acusaban de tibio, por su negación a reprimir los conflictos obreros, ¿sí? Caracterizado Ilia por su honestidad, por ejemplo, por su tinte democrático. Incluso lo llamaban Tortuga por cómo era en su gobierno. Bien, iba a haber, insisto, cuestionamientos, por ejemplo el de Tortuga, que es un apodo que le va poniendo la prensa, y la prensa se va a ensañar un poco con Elia. Bueno, trata de recortar el poder de los sindicalistas, o de los jefes sindicales, mejor dicho, por lo cual se pone en contra, obviamente, de los jefes sindicales, sobre todo porque se metía con los fondos, o hacia donde apuntaba Ilia era hacia los fondos de los sindicatos, y hacia garantizar de alguna manera las elecciones limpias dentro de los sindicatos, cosa que a los líderes sindicalistas, por supuesto que los afectaba, ¿sí? Y esto va a generar de alguna manera un plan de lucha de los trabajadores impulsado por la CGT, ¿sí? Un plan de lucha con ocupación de fábricas y demás. Frente a esto, insisto, frente a este plan de lucha no hay una represión, ¿sí? Y por lo tanto los militares lo empiezan a ver de alguna manera a Ilia como tibio, como que tiene falta de autoridad, ¿sí? Los grandes empresarios vinculados a las empresas extranjeras también lo miran con desconfianza. Es decir, si bien hay una estabilidad económica y cierto crecimiento, los trabajadores no muestran su disconformidad, los sindicalistas presionan, ¿sí? Los empresarios, sobre todo los vinculados a empresas extranjeras, están en contra, los militares lo tratan de tibio, es decir, medio que nadie, salvo su partido, nadie lo quería, pese a esta honestidad y a esta mejora económica, ¿sí? Bien, hasta acá más o menos la situación del país. Vamos a retomar desde acá la clase que viene. ¿Correcto? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, por favor. El plan de lucha además estaba no solo la CGT, sino eran varios sindicatos, ¿no? Pues yo tenía visto el tema de la figura de Bandor. Bien. Sí, de todas maneras Bandor en realidad, tenía mucho peso en la CGT y en distintos sindicatos. Bandor era como la figura del momento que encarnaba o que trataba de llevar adelante este peronismo sin Perón, ¿sí? Y muchas veces las medidas de Bandor no coincidían con los deseos de Perón o lo que pretendía Perón, o con de alguna manera las órdenes que enviaba Perón, ¿sí? De todas maneras, vamos a retomar con esto y a profundizarlo un poco más la clase que viene. ¿Correcto? Perfecto. ¿Alguna otra duda?